¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería darles la bienvenida a este nuevo encuentro de la Escuela de Formación Bíblica sede San Martín en su módulo de Introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos a trabajar en este segundo encuentro en lo que implica el tema de organización social y cultural en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de ir viendo cuestiones contextuales. Como ya lo habíamos anticipado en el encuentro anterior, no estamos trabajando específicamente con libros de la Biblia, sino que estamos tratando de ponernos en contexto, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de organización social y cultural, lo primero que tenemos que tratar de hacer es tener en cuenta el tema de qué estamos diciendo cuando decimos sociedad, cuando decimos cultura. ¿Mm? Sociedad, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de que es todo grupo, en todo grupo humano hay aspectos esenciales, aspectos que tienen todos en común, ¿sí? Hábitos, tradiciones, costumbres, que comparten y puede decirse que también son parte de su cotidianidad. ¿Mm? Por otra parte, cultura son aquellos hábitos, tradiciones, costumbres que se transmiten dentro de una sociedad. Son todas las actividades que se realizan cotidianamente. Tiene que ver con las costumbres en las comidas, las costumbres en el vestido, las formas de hablar, las formas de expresarse, las formas de vincularse, ¿sí? También tiene que ver con todo aquello que el ser humano hace para modificar la naturaleza, ¿no? Con un fin determinado, puede ser este de supervivencia, por ejemplo, cazar, crear armas para cazar, hacerlo, el cocinar, el comer, ¿sí? Un fin estético, puede ser el arte, puede ser también todo aquello que implican los adornos en su cuerpo, en su vestimenta, o el simple placer, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta, como decíamos, que el tema de la cultura y la sociedad en la Biblia nos está hablando, perdón, de muchos años que van transcurriendo desde el momento en que comienzan a darse determinadas acciones, determinados gestos, determinadas palabras, algunas formas de comer, de actuar, de cultos a los dioses o a Dios específicamente, hasta que se empiezan esas tradiciones a poner en un orden determinado, se empiezan a transmitir y después se transcriben por escrito y llega el momento en que se compilan. Yo quería que vieran como ejemplo esta pintura, ¿sí? Que se llama Lamentación de Cristo, que es de Rogier van der Weyden, ¿sí? Es del 1460 aproximadamente. En esta pintura ustedes van a ver que los personajes están todos vestidos con eh, vestiduras tradicionales de esa época, del 1400. Aún el personaje que es un religioso, es un obispo, por lo visto, viste un hábito típico de la época, así como todo el resto de los personajes. Fíjense que estamos hablando de que la figura representa al descenso de la cruz de Cristo, aproximadamente 1400 años antes, y sin embargo la lectura que hace el pintor, en este caso, es desde su actualidad. ¿M? No
tenemos que pensar que nos está mintiendo la Sagrada Escritura cuando leemos algo que está como desfasado temporalmente. No, es simplemente el hecho de que aquel que nos está relatando algo dentro de la Escritura lo está haciendo desde su propia realidad, desde su propia lectura de lo que Dios quiere decir respecto a una historia. Y se la está haciendo también a un oyente determinado, a un lector determinado, que va a poder leerlo teniendo en cuenta su contexto. Nosotros cuando vemos entonces esto tenemos que tener en cuenta que el periodo bíblico que vamos a eh, estudiar también nos habla de un desarrollo bastante dispar de las distintas sociedades, ¿no? De desarrollo diferente en los sistemas políticos, en los sistemas económico-comerciales y también en su organización social. No es lo mismo cómo se va organizando una sociedad que vive para la supervivencia que aquellas que ya están más estabilizadas o, por el contrario, las que están en expansión, invadiendo territorios para poder crecer. Podemos ver entonces que hay grandes imperios invasores que van dominando territorios vecinos y van creciendo en su desarrollo, tanto en lo económico como en lo político como en lo militar. Hay también ya ciudades independientes, algunos que son apenas pequeñas poblaciones, otros que son grandes fortalezas, y que pueden ir defendiéndose de mayor o menor medida frente a estas invasiones. La gran mayoría caen siempre bajo el poder del imperio, pero tienen la posibilidad de negociación acorde a también su posibilidad de defensa. Por otro lado, también tenemos estos clanes de los cuales estuvimos hablando y los cuales van derivando por todo el territorio buscando mejores pasturas para sus ganados, lo que los hace no tener un lugar fijo donde habitar, por lo cual su población, su espacio de población no es un lugar determinado, sino que son errantes. Por eso podemos leer en Deuteronomio 26:5 que el mismo pueblo hebreo se siente parte de esa herencia y tiene que tomarla como algo que es también parte del orgullo que sienten por ser un pueblo errante, un pueblo peregrino, un pueblo que va en búsqueda. ¿Sí? Ustedes van a ver que en Deuteronomio 26:5, ¿sí? Eh, se le dice al pueblo, cuando llegues a la tierra prometida, porque se ubica en el contexto de que todavía no entró a la tierra prometida, pero le dice, cuando llegues a la tierra prometida, delante del sacerdote, dile estas palabras. Mi padre fue un arameo errante y es un largo credo o una forma de expresar la propia identidad que tiene el pueblo hebreo. Porque eso implica decir, yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de ese peregrinar que fue haciendo mi antepasado, de Abraham en adelante. Cada uno de los hebreos se sentía parte de esa historia, sabía que también Dios estaba en esa historia y caminaba con ellos. Y eso también era parte de lo que ellos consideraban como especial para su vida como pueblo, el hecho de que Dios caminara junto a ellos. Lo importante del tema de la errancia, o sea, del peregrinar, del ir trasladándose de un lado al otro sin un
lugar donde asentarse totalmente, es justamente la idea de estar en constante caminar, en constante búsqueda. La tienda, que es lo simbólico, lo básico en la vida nómada, es en definitiva lo que implica no ser estable, no tener un espacio fijo, un lugar de residencia constante. Después del tema de ver cómo la vida cotidiana se desarrolla en las tiendas, podemos tener en cuenta también que en esas tiendas, no, obviamente, no se armaban en solitario, sino que se formaban grupos para estar más aislados, más a la defensiva en caso de ataques y también para ir intercambiando bienes a manera de trueque de forma interior y también para ir generando también el intercambio dentro de las familias. Es una de las cosas que vamos a ver ahora en un ratito, la cuestión de los lazos familiares que se van creando dentro del mismo clan. Y bueno, distintos motivos llevan a que esta confederación de tribus, de familias, que se había formado y que tenía por líderes a los jueces, en tanto hubiera alguna situación que requiriera unirse y defenderse en conjunto, la situación histórica, como habíamos dicho también en un principio, sociopolítica, lleva a que se decida la formación de reinos, no ya esta confederación de clanes, sino reinos, al estilo de los reinos que rodeaban al territorio de Israel, dominado, perdón, por los israelitas. Esta búsqueda de generar un nuevo tipo de forma de gobierno, en principio se da dividido en dos reinos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Cada uno de ellos independiente, más o menos con un sistema cultural, un sistema de lengua similar, pero confrontados. Recién se unifican los dos reinos en épocas del rey David. Obviamente, como es propio de esa época, por medio de la conquista, de la invasión, ¿sí? A partir de varias batallas que terminan siendo ganadas por los ejércitos del rey David y que permiten la ocupación del territorio del reino de Israel, o sea, la unificación en un solo reino. Esta unificación se mantiene durante el periodo en que también es rey su hijo Salomón, pero después ya los hijos de Salomón se reparten las tierras, quedan divididas y también es el periodo en el cual comienzan a llegar las invasiones de los distintos imperios que van generando la división del territorio, los exilios y, como habíamos dicho en otro momento, el desarraigo que significaba para el pueblo de Israel el sentirse lejos de su Dios, lejos de su tierra. Para ellos la relación, el vínculo que tenía su tierra con Dios era muy fuerte. Al ser invadidos y llevados al exilio, tienen que generar nuevas formas de ver, nuevas formas de entender su propia vida, la cultura que los rodea, su forma de entender a Dios, su forma de relacionarse, de vincularse,
entenderse a sí mismo nuevamente, crear una identidad propia, ya que se estaba perdiendo. Estas invasiones no solamente eran invasiones a nivel militar, sino que también traían consigo las propias formas de expresión religiosa, o sea, traían sus dioses, traían su cultura, traían también sus formas de vestir, sus formas de hablar, su idioma. Todo eso tenía que ser, por un lado, reinterpretado por el pueblo, pero por otro lado, intentar también eh, defender la propia identidad frente a esa invasión, no solamente, como ya decía, militar, sino también cultural. ¿Cómo lo hacemos? A través de la compilación de las tradiciones orales, ¿sí? Aquellas tradiciones orales que venían recibiendo de generación en generación y que iban pasándose y que llevaban ya cientos de años de boca a boca, de padre a hijo, comienzan a compilarse, comienzan a tomarse también aquellos escritos independientes que se conocían, que se sabía que estaban ahí, oraciones, canciones, poemas, historias, todas comienzan a intentar juntarse, intentar tenerlas todas en un solo lugar, en un solo espacio, a través de qué lo hacemos, a través de la escritura, de escribir esas historias, de ponerlas todas juntas, de que sepamos que eso es nuestra identidad y que nuestra identidad está en esas letras que se van a escribir a partir de ahora. Bueno, y como en toda sociedad existen costumbres, también nosotros las tenemos, costumbres que nos hacen parte de un vínculo, ¿sí? con otros, el nacimiento, el matrimonio, la primera comunión de los chicos, el, las exequias, o sea, los funerales al momento de la muerte, son no solamente motivo de celebración, sino que implican todo una simbología cultural muy fuerte, muy importante, muy grande. Es ser parte, entrar a ser parte de un todo, ¿sí? Como decía, tanto los ritos de nacimiento como el matrimonio, como los ritos funerarios, son parte central de la vida del pueblo, son parte de sus costumbres y son parte de lo que los hace pueblo, son parte de su identidad. Nosotros también, como pueblo cristiano, tenemos cuestiones que son parte de nuestra identidad. En estos días hemos recordado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tenerlo entonces presente, sobre todo en estos días en que necesitamos tanto resucitar eh, no solamente al egoísmo que en muchos casos se ve, de pensar solamente en el propio beneficio, en aquellos que suben los precios o en aquellos que remarcan la idea de que solamente vale lo económico y no tanto la vida de las personas. Frente a eso hay un Dios de la vida que se hace presente entre nosotros y está ahí remarcándonos que somos sus hijos, que somos también parte de esa resurrección que se dio y que se sigue dando cada día. Nosotros somos también resucitados en el Señor. Y cada día le pedimos que nazca, que renazca, que resucite en nuestro corazón.